Vamos para la tarea número 56. Vamos a hacer un trabajo que es sumamente fácil. Es una práctica de la perspectiva tipo atmosférico. Vamos a hacer una práctica de ese tipo de perspectiva. Vamos a hacer un paisaje y unas montañas que se pierden en ese tipo de efecto atmosférico. Para esto, vamos a tener una línea clarita, más o menos en esta distancia. Dame un segundito. Ahí está mejor. Ok. Todas las líneas claritas, ya ustedes saben. Vamos a hacer una línea aquí que va a corresponder al agua. Vamos a hacer un triangulito aquí que va a corresponder a una piedra. Vamos a tirar dos líneas que salgan de la punta de esa piedra. Ahí vamos a hacer unas bambúas. Y vamos a hacer, aparte de eso, unas líneas curvas que va a corresponder a una hierba. Esta es la simplificación del dibujo. Voy a oscurecerlo un poquito más para que lo puedan ver. Recuerden que estas líneas son unas líneas, ¿verdad? Sin mucho control, porque lo que estamos haciendo es resolviendo el problema de que tenemos un área y queremos hacer un dibujo y que se vea bien y que nos ocupe el espacio adecuado. Para las bambúas vamos a hacer una doble línea y esa doble línea va a ir poco a poco cerrando. ¿Ve? Un poquito más ancha abajo, un poquito más fino arriba. Volvemos a hacerlo aquí, un poquito más ancho, y según vamos subiendo lo vamos poniendo poco a poco fino. No lo podemos cerrar de cantazo. Si le llegó aquí un ejemplo, vamos a pararlo aquí, pues está bien, no hay problema. Si lo tiene que sacar del papel, pues lo saca del papel. Ahora vamos a dividir, ¿verdad?, lo que son los nudos de la bambúa, y lo vamos a hacer con unas líneas curvas. Esas líneas curvas, la distancia, poco a poco las vamos a ir cerrando. No puede hacerse más grande, puede ser más pequeño, pero no puede ser más grande. Y deben de ser curvas. Volvemos otra vez aquí, ¿ves? Curva. Aquí más o menos la misma distancia, aquí más o menos un poquito menos, aquí la distancia un poquito menos, hasta donde nos dé. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestra bambúa. Ahora vamos a hacer una curva leve entre nudo y nudo. Una curva leve, no una curva bien pronunciada, es una curva leve. Y lo vamos a hacer con control. De nudo, una curva a nudo. De nudo a nudo. Todas estas prácticas los van a ayudar a usted a hacer algún dibujo más adelante, ¿verdad? Y ya más o menos tiene aquí todas las cosas que podría enfrentarle en cualquier dibujo que vaya a hacer. Eso es lo que hemos hecho. Practicar distintas situaciones que si usted va a hacer un dibujo, pues ya más o menos tiene la solución en los dibujos que ha hecho. Pero siempre se ha repetido lo mismo, la simplificación. Ahí tenemos, ¿ven? Ya ahí se va viendo más como bambúa. En algunos nudos vamos a sacar unas ramitas. Una ramita así para el lado. Y le vamos a hacer 3 hojitas. O 2. Aquí la hago hacia el otro lado. Una ramita de ancho a fino. Vamos a hacerle aquí 3. 2, 3. Aquí le hacemos otra más. De ancho a fino. 1, 2, 3. Aquí la hacemos. 1, 2, 3.
aquí hacia el otro lado. 1, 2, 3. Las ramitas que vayan de fino a grueso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. ¿Y cómo van a hacer? Si tienen problemas con hacer las hojitas esas, miren, hacen una curva y otra curva. Esa es la hojita. Esta viene siendo las ramitas de ancho a fino. De aquí sacamos otra, una curvita y una curvita. De aquí podemos sacar otra, una curvita y una curvita. Eso es lo que estamos haciendo en cada ramita de esta. Entonces lo hace y después luego arregla lo que tenga que arreglar. Siempre hay que arreglar, ¿verdad? Porque estos son unas líneas guías que nos ayudan, pero no es el dibujo en sí. Hasta ahí tenemos ya entonces resuelto lo que son las bambúas. Vamos entonces a hacer lo que es el pedazo, ¿verdad? La piedra o el terreno. Tenemos una forma triangular, pero no es que vamos a hacer un triángulo, simplemente esta es la simplificación. Ahora bajamos con unas líneas que entren, ¿verdad? Y salgan para que se vea orgánico, que se vea más real, para que se vea más real. Aquí lo tenemos. Nos dejamos llevar de la forma del triángulo, subimos, bajamos con la mano temblorosa para que nos vaya quedando. ¿Ves? Ahora vamos a hacer lo que son las hierbas. ¿Se acuerdan las líneas curvas? Pues una línea doble, líneas dobles de ancho a fino. Ahí lo tenemos. Y ahora la parte en donde vamos a practicar el efecto atmosférico son unas montañas que van a ver acá arriba. Simplemente hacemos como un triángulo también. Vamos a hacerle como 3 triángulos, ¿verdad? Si la base de abajo es 3 ángulos, vamos a poner así 3 ángulos. Y esas son las montañas. Simplemente hacemos, ¿verdad?, una línea temblorosa que entre y salga. Y ahí se acabó. Volvemos acá. Una línea temblorosa que entre y salga. Esta la quiero traer hasta acá. Y aquí hacemos otra más. Y ahí entonces ya tenemos nuestro dibujo. Vamos a borrar las líneas guías. Para que cuando vayamos a aplicar la luz y la sombra no tengamos ningún problema. Todas las líneas guías las borramos. ¿Y por qué las borramos? Porque si vamos a pintar algo que aplicar el tono que sea claro, de un valor alto, si la línea que dejamos es más oscura se va a notar, así que es mejor borrarla. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Aplicarle la luz y la sombra. Usted va a decidir de dónde quiere la luz y la sombra. Vamos a imaginarnos que la luz y la sombra vienen al frente. Pues si viene al frente, ambos lados deben de estar un poco oscuros y en el centro más claro. Y vamos a empezar a aplicarle la luz y la sombra. Oscurito aquí y oscurito aquí, y dejamos un brillo en el centro. Y siempre difuminando. Oscurito aquí, oscurito aquí. Háganlo con calma. Háganlo con calma. Voy a darle un ejemplo de utilizar el difuminador para los que lo tienen.
Los que no tienen, pues simplemente utilizan el lápiz. Oscurito, oscurito. Simplemente los bordes. Si fueran a usar el difuminador, ¿verdad? Si el que lo tenga, le pasa por encima y ya. El difuminador le va a ayudar a crear una textura suave. Si se pintó todo completo, no hay problema. Usted viene con la goma y le hace un detalle de luz en el centro, que lo voy a hacer ya mismo. Una goma, le hace un brillito en el centro. Y va limpiando, ¿verdad? Alrededor lo que necesite limpiar. Ahí está. Eso lo vamos a repetir acá. Podemos acentuar los bordes y podemos utilizar, si tienen un lapicero para los bordes como estos finitos, si tienen un lapicero pueden utilizar un lapicero. Si no, sacarle buena punta al lápiz para tener control del borde. Y yo voy a usar este lápiz que tiene buena punta y voy a acentuar entonces, a resaltar el contorno. Contorno quiere decir el borde de las bambúas. Ahora vamos a repetir esto mismo al otro lado. Aplicamos un poquito de sombra, difuminando hacia el centro, un poquito de sombra, difuminando hacia el centro, en cada uno de los espacios. No lo va a hacer a lo largo, coja uno a uno, porque cada pieza esta tiene su forma de reflejar la luz y la sombra por la curva. Aquí yo voy a utilizar nuevamente el difuminador, pero como le dije, que no tenga difuminador, con el mismo lápiz le aplica. Y como le dije, el difuminador te ayuda a crear un efecto, ¿verdad?, de una textura más suave. Con la goma le dibujamos en el centro. Si la goma suya es muy gruesa, con mucho cuidado, ¿verdad?, con una yen le corta un filo. Ahora acentuamos los bordes. Entonces a las hojitas le dan una pequeña sombra. Como son tan pequeñas, no hay que trabajarle detalles, simplemente le dan una sombrita. No nos vamos a complicar con eso. En cada curvita le podemos hacer una sombrita a un lado para resaltar, ¿verdad?, lo que es la curva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si esta es la curva de la unión de las bambúas,
Se le aplicó la sombra a un lado, ¿verdad? Se le aplicó la sombra al otro lado, dejando el brillito. Y entonces debajo de esta curva le hacemos una sombrita leve sin tocar la línea. Es como un triangulito, pero tiene que ser, ¿verdad? Más o menos siguiendo la curva de aquí y que se difumine. Eso lo vamos a hacer aquí. Como es tan pequeño, pues es simplemente hacer una sombrita leve. El ojo se encarga, ¿verdad? De crear el efecto. Ahí está. Vamos para las hojas, para la hierba. Vamos a coger una a una, de oscuro a claro, de oscuro a un poquito más 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 claro, todas ahí individualmente. De oscuro a claro, de oscuro a claro, oscuro a claro, oscuro a claro, oscuro a claro, oscuro abajo, y según vamos subiendo vamos aclarando. No dejen huecos en blanco. Aquí le dan una sombra. En los huequitos que le queden, le dan una sombra oscura. Y siguen añadiéndole ahí. Acá abajo hacemos manchitas y damos unos huecos en blanco, ¿verdad? Como si fuera mira lo que hay. Hago una manchita y dejo un hueco en blanco. Hago una manchita y dejo un hueco en blanco. Hago una manchita, un espacio en blanco, una manchita, un espacio en blanco, una manchita y un espacio en blanco. Y a esto aquí encima le damos una pequeña sombra a todo. Y donde están las hojas ahí le damos un poquito más de sombra. En forma circular, saben, que no le quede en línea. Que esto se puede hacer con mucho más detalle, sí, se puede hacer con mucho más detalle. Pero realmente aquí la práctica es de la perspectiva tipo atmosférico, que todavía no hemos llegado ahí. La hierba la podemos trabajar más, sí, la podemos trabajar más. ¿Y cómo la podemos trabajar más? Pues mira, usted se va al patio, busca una hierba y se deja llevar de esa hierba para copiar los detalles de esa hoja. La retrata, porque esto es un dibujo imaginario. De la retrata y va entonces copiando los detalles. Busca la información que necesita. Es como si va a dibujar un carro. No lo dibuje de mente, pues no le va a quedar. Tiene que estar mirando uno para poder copiar los detalles. Ahí está. Vamos a trabajar el agua ahora. En el agua tenemos la línea. Antes de eso, vamos a borrar las líneas de la hierba, ¿verdad? Que eran guías. Que no nos molesten. En el agua tiramos unas lineecitas horizontales, claritas. Dejando unos huequitos que va a ser, ¿verdad? Como si fuera el reflejo. Yo, ¿verdad?
si notan, levanto el lápiz antes de tocar el papel, va bajando poco a poco y levanto para que no me queden, para que no quede esto. Estas líneas que son como de bloque, para que no quede eso, uno va y levanta. Y levanta. Para que se vean más natural. Y no queden estas líneas cuadraditas en la esquina. Ok, ahora vamos a darle una sombra de la línea hacia abajo. Que se difumine. Una sombra de la línea hacia abajo. Que se difumine poco a poco. Volvemos a hacer acá. Para no tener que poner la mano en el papel, pongan un papel de oscuro. A claro, difuminando. Y acá lo mismo. Y oscuro. A claro, difuminando. Aquí es ancho, pero al terminar la línea tiene que ser fino, ¿saben? Y difuminamos. Damos una sombra aquí leve. Si notan, estoy haciendo la sombra, estoy dejando como unos espacios en blanco, pero es una sombra bien clarita. Lo importante es difuminar bien esa parte oscura. Borramos las líneas guías aquí, que también todavía se nota. Y aquí arriba, vamos aquí en esta esquinita a oscurecer. Había oscurecemos arriba y aclaramos, difuminamos hacia abajo rápidamente y difuminamos. Oscurito arriba y difuminamos. Chequeamos la difuminación de la montaña, que esto debe ser bien gradual para que nos quede el efecto. Seguimos trabajándolo hasta que nos quede oscuro a claro. Y ahí entonces nos queda un dibujo sencillo que se ve muy bien con el efecto atmosférico. Luego que más o menos ustedes entiendan que han terminado, empiecen a trabajar detallitos, resaltar algunas hojas, dar unos detallitos, ¿verdad? De los chivitos que se van quedando. Cuando hagan la hierba, no la hagan líneas rectas, hagan las curvas. Hagan las curvas. Aquí yo puedo hacer
¿verdad? Unas hierbitas adicionales, más pequeñas. Y luego le pasan una servilleta para suavizar, ¿verdad? O un papel de baño, que es lo que yo siempre los recomiendo, en forma circular, que nos ayude a difuminar. No utilicen el dedo porque el dedo tiene grasa y mancha. Y ahí nos quedó el trabajo, ¿ok? Luego pues lo filman. Y ahí nos quedó. Así que ya aquí volvemos a trabajar, ¿verdad? Y estamos reforzando los conocimientos adquiridos en la perspectiva por medio de efectos atmosféricos. Y ahí lo tenemos. Pueden hacer unas, ¿verdad? Unos pajaritos si ustedes desean. Pueden borrar como si fuera aquí, ¿verdad? Saliendo el sol. Ahí lo tenemos. Ok, vamos a trabajar.